Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, bueno, de nuevo por acá conversando con Amanda y con todos ustedes. En este episodio vamos a hablar de una estrategia o apoyo metodológico que se llama las aproximaciones sucesivas y que se utiliza para ayudarle a las personas del espectro del autismo a enfrentar muchas situaciones en las que ellos usualmente se sienten muy temerosos o inclusive que pueden sentir pánico. Entonces arranquemos con tu corto momento eterno. Bueno, el corto momento eterno que les traigo hoy sucedió muchas veces y era la llevada de Nicolás a la peluquería. Eso era un tema de verdad angustiante. Por ejemplo, llegábamos a la peluquería y desde muy pequeñito tocaba pues agarrarlo, tenerlo fuerte y con que medio sintiera la maquinita en la cabeza empezaba a pegar unos gritos así exageradísimos y de verdad que era muy angustiante para mí tener que vivir esos episodios. Bueno, me imagino que cada uno de ellos, cada peluqueada, entonces fue un corto momento eterno. ¿Qué pasó? Porque yo lo veo de pelo cortico, no lo veo con melena. Entonces, ¿cómo fueron esas aproximaciones que hicieron para que él le venciera ese temor a la peluquería? Pues si lo venció primero y cómo lo lograron. Pues mira, nosotros empezamos el proceso realmente como al añito, que es cierto, como bien la primera rapadita, y ahí fue que vimos que era pues muy aterrador para él y con mucha angustia como que no sabíamos qué hacer. Ya cuando tuvimos el diagnóstico y entendimos que había un tema sensorial y nos enseñaron que hay hábitos o cosas que se le pueden ir enseñando poco a poco, decidimos que queríamos enseñarle el tema de la motilada, porque a nosotros nos parece importante que él, siendo un adulto, tenga el hábito de motilarse y de cuidar su imagen, ¿cierto? Y bueno, habrán personas que cuidan su imagen y el look es con el pelo largo, por ejemplo, pero digamos que por gusto mío, yo quería que Nicolás se acostumbrara a tener su cabello corto. Entonces, lo que hicimos fue, al ver pues que esas reacciones eran tan exageradas porque en realidad eran unos gritos horribles y para él era como doloroso, pues nos cuestionábamos si de pronto valía la pena como someterlo a eso, pero yo como que me imaginaba pues el niño mechudísimo y a mí no me gusta, insisto como tantas veces es mi gusto personal. Entonces, ¿qué hicimos? Hablar primero con la encargada de la peluquería para que nos permitiera ir como de primeritos en un día entre semana, que no hubieran clientes, éramos los primeros en llegar en la mañana, entonces programábamos pues como el momento. Y que fuera como una motilada por etapas, o sea, lo llevábamos miércoles 8 de la mañana o 9, que él estuviera tranquilo, dispuesto, que hubiera dormido bien, ¿cierto? Como que todo estuviera en el mejor momento. Y llegábamos y que solamente le hiciera las patillitas, ya. Entonces él alcanzaba a asustarse, lloraba un poquito o quizás mucho, pero ya, o sea, eran de verdad 2 minutos mientras las patillitas y listo. A la semana siguiente, entonces lo llevábamos de nuevo y lo motilaban solo la parte de arriba. A la semana siguiente, los laditos, o sea, era una motilada como en 4 tandas.
Y algo bien importante, o sea, cada semana, no cada mes, cada 2 meses, toda la melena. No, era ponerle que era cada semana sagrado, miércoles, y eran 5 minuticos. O sea, es que en serio era más el escándalo que el momentico que nos demorábamos ahí, y por eso empezaba contándolo como un corto momento eterno, porque es que yo miraba y no alcanzaban a hacer 3 minutos de eso, pero los gritos y todo eran tan horribles que eso parecía una eternidad. Y bueno, también conté pues con el apoyo de la señora, que era muy tranquila y como que no se asustaba, ella concentradita, listo. A los 8 días, las tijeras, listo. ¿Cierto? Tú cargándolo. Yo cargándolo. Empezamos así siendo muy pequeños, ¿cierto? De 2 añitos. Pero en la medida que fue creciendo, pues como que iba tolerando cada vez más, entonces de pronto veíamos que ya no sé, o sea, estuvo tranquilo con las patillitas, entonces decíamos, listo, entonces de una vez las patillitas y la parte de arriba. Y entonces le agregábamos ese otro, y a la siguiente, y entonces ya solamente los lados, ¿cierto? Íbamos como después, ya en la medida que fue creciendo, porque fue un proceso de 10 años, o sea, para estar en el punto que estamos y para que a los 12 años ya estuvieran sentándose en cualquier peluquería a cualquier hora y de la manera convencional de cualquier persona, pasaron 10 años. Entonces, luego ya más grandecito, él le gustaba quedarse de pie y me daba las manos. Entonces, él me decía que no lo cargara, entonces me daba las manos. Él me decía que quería descalzo, que quería estar parado descalzo y que sin camisa y sin capa. Entonces, sin camisa y sin capa, eso quedaba pues repletísimo de pelos, pero ya resistía la motilada entera, pero de pie, descalzo, sin camisa y sin capa. Entonces ya después, el siguiente paso era pues que se sentara, porque la señora, él fue creciendo y ya la señora le quedaba muy incómodo, porque además era bajita, entonces le quedaba súper incómodo motilarlo de pie. Entonces ya prepararlo para sentarse. Ya cuando usó la silla, entonces que se pusiera los zapatos. Ya cuando, ya después, por ejemplo, pedía un cepillo que había allá y ya él como que necesitaba coger ese cepillo y eso lo tranquilizaba, entonces le prestábamos el cepillo. Ya después que resistiera la capa, ¿cierto? Como pasito a paso, pasito a paso. Y bueno, digamos que ese fue el proceso de 10 años y como les digo, desde los 12 años, o sea, mi visión siempre era que cuando sea adulto, dentro de ese autocuidado esté motilarse. Y luego, para mí, que hubiera sido a los 12 años, que ya todo el proceso de la motilada y como te digo, en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier persona, ya. Excelente, excelente. Entonces, yo quisiera aprovechar el ejemplo de Amanda para ir explicando los elementos importantes a tener en cuenta para utilizar apropiadamente esa estrategia de las aproximaciones sucesivas. Entonces, lo primero es uno tener clara como la secuencia. Tenemos que ir por pequeños pasos. Y miren que Amanda lo hizo muy bien, porque entonces empezó por un paso pequeñito, era que tolerara un mechoncito, o sea, no empezar por un paso grande, ¿cierto? No podemos empezar, si hay un temor, recuerden que estamos hablando, es una estrategia para situaciones que se temen o que se evitan. Entonces hay que empezar haciendo una lista, más o menos como uno la puede hacer primero teóricamente, en el camino la puede ir como modificando, pero saber empezar ese punto inicial tiene que ser un punto que lo vayamos permitiendo repetir, ¿sí? Tiene que ser eso también el otro componente, entonces hay una secuencia, de esa secuencia vamos a irlo acompañando a realizar cada uno de esos pasos, ese acompañamiento es clave y tiene que ser una persona que lo haga con tranquilidad y a la vez con firmeza, que es una combinación que yo creo que es bien interesante, ¿sí? El adulto que lo esté acompañando tiene que mostrarse cálido, tiene que mostrarse seguro, ¿sí? Sabes que eso me hace acordar de lo que me pasó en la pandemia. En la pandemia, o sea, hace 4 años ya, como duramos como 3 meses encerrados, pues teníamos ya el tema chuleado, acabábamos apenas como ya de tener el logro de que les cuento de que ya él solito, ay, cuando volvimos, o sea, él duró 3 meses sin ir a la peluquería
Cuando regresamos, fue muy tenaz, o sea, lloró, gritó, se tiró al piso, o sea, y ya no era lo mismo porque como les contaba, eso fue progresivo de esos 10 años, no era lo mismo una pataleta de esas dimensiones en un niño tan Claro, que ya grande, tenía, ¿qué? 11 años. 12, sí, algo así. Entonces, fue tremendo porque yo dije, no, pues, ¿cómo puede ser que se perdió todo este Ajá. trabajo? Tengo que volver a empezar. Y lo que hice fue que le entregué un sticker porque él decía que no quería la peluquería. Entonces yo le entregué unos stickers y le dije que en el calendario señalara, o sea, un sticker que decía peluquería y que señalara la fecha que quisiera. Entonces él señaló. 31 de diciembre. No, él los pasaba por todos los días y no lo pegaba en ninguno. Yo le expliqué que debía elegir. Entonces, listo, pum, lo puso Genial. en la fecha Sí. que quiso, pues que quiso no, que le tocó, puso ahí y todos los días dijo, mira, faltan tantos días, ¿cierto? También ahí le fui como aproximando. Cuando ya mañana es la fecha y el sticker allá en el calendario. Cuando llegó el momento, él estaba ansioso y tenía como ganas de llorar. Y yo con mucha firmeza, o sea, yo sentía como una cosita en la boca del estómago, yo sí me estaba como angustiando, tenía como, yo sí quería como sentarme a llorar, pero dije no, o sea, yo tengo que ser firme acá, vamos a ir caminando hasta allá porque sé que la caminada lo relaja, y en el camino lloraba, y yo firme. Y yo, va. Tranquila. O sea, yo era tranquila. Y yo lo que pensaba, o sea, para yo lograr esa firmeza, lo que pensaba es, esto es por el bien de él. Y yo no Claro. lo estoy maltratando. Excelente. Yo le estoy dando un apoyo para que adquiera como adulto ese autocuidado. Y eso me lo tenía que repetir, porque en el camino también me iban dando ganas como de arrepentirme. Pero eso fue lo que, pues logré como esa firmeza. Me hiciste acordar de Claro. eso. Y es eso, mírame que es la mezcla como de lo que decíamos, es como tranquilidad y firmeza, pero detrás está la convicción de que le estás haciendo un bien, porque yo siento que a veces algunos papás simplemente desisten porque no toleran ver a su hijo llorar un momento, ¿cierto? Cuando tú dices, claro, él en ese camino, él estaba ya como con indicios de que no estaba contento, él no estaba Ajá, para nada contento, él estaba para nada. ansioso, él estaba angustiado, pero realmente tu convicción era, no le estoy haciendo un daño, ¿cierto? No lo estoy llevando pues a algo que le va a hacer daño, sino algo que le va a ayudar. Entonces, bueno, el elemento, las aproximaciones, empezar por un punto donde el niño tolere, porque entonces, mira, ya en la primera etapa, cuando empezaste con el pequeño, tú nos dices, empezaste diciéndole a la peluquera, bueno, las patillitas o un pedacito cortico de papel, es que de papel, discúlpenme, de cabello, ¿cierto? Ese primer paso siempre tiene que ser un paso que sea tolerable. Listo. Tenemos también a veces que utilizar, puede ser ya según el niño, por ejemplo, utilizar alguna información visual que le indique qué es lo que va a suceder en ese rato, ¿cierto? Entonces, que no lo sienta como que va a estar allá eternamente, sino las imágenes fundamentales. Te vamos a poner la capa, supongamos, te vamos a cortar un mechón, vamos a contar hasta 10 y luego te van a peinar, te van a sacudir y ya nos vamos. Ya cada cual define cuáles son esos componentes, pero muchas veces a muchos les sirve eso, tener como la claridad de cuáles van a ser los elementos pues, que se van los pasos que se van a dar en esa aproximación. Es importante y necesario hacer muchos ensayos de conducta. ¿Qué es eso? Muchas repeticiones. Si lo hacemos cada 2 meses, que fue algo de lo que nos decías, o sea, ustedes decían ya lo cada 8 días, eso fue genial. Eso es fundamental. Si lo llevamos cada 2 meses o cada vez que tiene el pelo aquí, claro, es volver a empezar desde cero. Eso pasa mucho, por ejemplo, lo he visto también con las uñas, que a muchos los tienen que dormir o tienen que aprovechar cuando está así, casi que sedado para cortarle las uñas. No, o sea, es importante hacerlo todos los días de a poquitos, ¿sí? Después del baño, que las uñas estén blanditas, aprovechar y hacerle hoy una, la otra, cada día una,
pero el hecho es que se haga con un patrón repetitivo. Eso es fundamental. Y también tener como ese reto, o sea, yo creo que parte es el reto personal, el que los papás tienen que tener, retarse a sí mismos de lo vamos a lograr, y un poco también es como transmitirle ese reto a su hijo. Entonces yo creo pues que ahí hay como muchos de esos elementos. De pronto, aparte de la peluquería, hay otras experiencias que tú hayas tenido con Nico para irlo aproximando de esa manera. Sí, sí, claro que sí. Digamos que la de la peluquería es pues de la que yo me siento orgullosa y la cuento mucho porque de verdad es un logro. Es más, él hoy pide la peluquería Ah, y dice que él solito y no sé qué, y le gusta y lo disfruta ajá. y uno y se mira así y le gusta cuando lo motilan, porque además eh, sufre como de mucho calor, entonces también cuando pues, le gusta estar motiladito. Ujú. Pero la hemos usado, mira, una muy pequeño fue el metro. El metro es un medio de transporte que utilizamos con alguna frecuencia y muy pequeñito, inclusive antes del diagnóstico, cada vez que montábamos el metro, él empezaba a gritar tremendamente. Entonces ya cuando aprendimos de esto, empezamos a analizar qué era lo que realmente lo asustaba o qué era lo que, porque éramos, será el pito, será la puerta, será la gente. Entonces empezamos, uno, a analizar qué era lo que realmente le asustaba. Y dos, ¿qué hacíamos? Íbamos y primero nos parábamos como en una estación un rato. Y estábamos ahí y bueno, y nos íbamos, no nos montábamos. Y con frecuencia, o sea, Excelente. varios días a la semana. Después nos montábamos de una estación a otra, solamente de Mm. una estación a otra y pues nos bajábamos. Y ya, ese era como, se nos volvió un La hábito. tarea era Subas esa. en esta estación y bajes en la otra, cosa que cuando, entonces veíamos cómo empezaba súper alterado, pero a los 2 meses ya no lloraba. Qué bien. Y Entonces, discúlpame, me devuelvo cuando tú decías, nos pusimos a observar qué era en realidad lo que él tenía del metro, qué fue lo que ustedes vieron. el pito, o sea, cuando las puertas se van a cerrar, eso pita. Y como, no sé cómo percibirá ese pito, pero justo eso pitaba y ahí mismo empezaba pues a llorar y eso. Entonces ahí ya, ya por eso como que listo, entonces hay que montarlo, cosa que escuche el pito y de una cosa que no tenga que escuchar muchas veces el pito. Pero ya Ah, en la claro, o sea, por medida, eso dices a la siguiente estación, porque entonces no tenía que oír ese pitido, lo tenía que escuchar, porque no había pero manera de solo una evitarlo. vez Pero una o vez, muy dos, bien. ¿cierto? Sí, creo que no, solo una. Pero ya, como lo íbamos haciendo con tanta frecuencia, era 1 o 2 veces a la semana, entonces ya cuando veíamos que como que llegamos a esa estación, sonó el pito y no pasó nada, vámonos hasta la otra, Ujú. ¿cierto? Y de pronto no pasó nada, pero no importa, bajémonos porque tampoco vamos pues a abusar de él, vamos midiendo también como ese margen de tolerancia y también como respetando pues qué tanto tolera. Entonces así ya la tercera, la cuarta, hoy en día y desde hace muchos años, porque ese proceso fue mucho más, ninguno ha sido tan largo como el de la peluquería. Ese fue más corto, entonces desde hace muchos años el plan preferido de Nicolás es montar en metro y ojalá con paseo en metro cable y ojalá, o sea, si él pudiera irse todo el día a ir y venir en el metro, lo haría. ¿Qué hubiera pasado si por el temor al malestar de él con el metro no hubieras hecho eso? Nos hubiéramos tenido que perder de terapias, de planes chéveres, de fiestas, de una cantidad de cosas que el único medio de transporte para nosotros llegar a determinados sitios es el metro. Entonces nos hubiéramos tenido que aislar un poquito, Probablemente en este momento tampoco le gustaría. es lo más probable. Entonces está eso. Otro ejemplo es el de la odontología, porque precisamente empezaba, pues era por ahí de 2 añitos, empezábamos como con el tema del diagnóstico, entonces también la importancia de los dientes y no sé qué. Y era horrible, o sea, llevar a Nicolás al odontólogo era horrible. Y la doctora que nos atendía, de hecho, cuando llegábamos con él decía, bueno, entonces hoy quién lo va a tener, o sea, nos preparábamos entre la doctora, la auxiliar, Uy,
yo me acuerdo que mi hermano me acompañaba y yo, o sea, 4 para coger a un niño de 2 años. De 2 años. Uy. Y era aterrador. Entonces ensayamos una vez y fue 2 veces y fue tan horrible que yo decía, ay no. Y yo empecé a analizar que lo asustaba mucho la luz que le ponen. Excelente. Entonces yo le pedí a la doctora en la segunda visita, porque yo en la primera salí sintiéndome culpable, bueno, otra cantidad ya de emociones que luego también hablaremos de eso, pero yo era, Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la manera adecuada? Y cuando volvimos le pedí a la doctora que si podía apagar esa lámpara, y ella me dice, no, es que si no la prendo no veo. Entonces, la decisión fue buscar otro odontólogo, ¿cierto? Porque yo decía, no, a él hay que darle otros apoyos. Este otro odontólogo, pues hablamos con él, incluso yo recuerdo mucho que la primera revisión fue jugando, le jugaba para arriba, lo revisó cargándolo acá arriba y le revisaba la boca así, o sea, jugando. Qué belleza. Y yo entonces, aprovechando esa disposición tan bonita de ese odontólogo, le dije que si me permitía que yo lo llevara cada mes a una revisioncita, porque yo dije, por aquí ya tengo mi aliado, que ojalá pues todos los profesionales tuvieran esa disposición, y le voy a pedir así como mi aliada de la peluquería, que también fue tan fundamental. Entonces me dijo que claro, entonces empezamos con frecuencia, cada mes. El doctor incluso cuando él llegaba le decía que entrara si tuviera paciente y que caminara por ahí y que, Excelente. cierto, como que se familiarizara. Y el gran logro fue que en el accidente que les conté en el episodio anterior, pues después de eso tan horrible, porque como les conté allí fue muy grave, nos tocó ir a urgencias odontológicas. Lo primero que nos dice el profesional que lo va a atender es, ay, tiene autismo, entonces no lo puedo atender. Y nosotros con orgullo, sacando pecho, era un imprevisto y era un tema bastante urgente. Le dijimos, doctor, no se preocupe, por favor, no le muestre elementos brillantes, no le pase elementos brillantes por la cara porque se asusta mucho, que nosotros nos encargamos de que esté juicioso. Y le tuvieron que hacer, por dentro le tenían que coser como desde por acá hasta por acá, o sea, él tenía todo adentro roto. Y gracias a que veníamos tantos años, o sea, es que ese accidente fue cuando él tenía 9 años o 10 años. Y fue, pues a cualquiera le puede pasar un accidente de esos, y pudimos atenderlo de la manera adecuada gracias a que llevábamos años cada mes donde el odontólogo. Y así ha tenido, de hecho él ha tenido muchos temitas con la dentición y nos ha favorecido mucho esa aproximación sucesiva. Asimismo con el médico, llevándolo con frecuencia, no con tanta, que cada 6 meses, y tan bonito ha sido lo del médico, que para Nicolás, cuando hablábamos en otro episodio de los apoyos visuales, Nicolás ve un médico y ve un estetoscopio y Nicolás siente que eso es ayuda y eso lo tranquiliza. O sea, en momentos muy difíciles, dolorosos, enfermo, hemos llamado a la emergencia médica y cuando llega el médico se calma solo con ver el médico, o le ponen un estetoscopio y se calma solo con eso, porque con esas aproximaciones sucesivas, con esa frecuencia en llevarlo al médico, él lo entendió así. No, mejor dicho, ¿qué lección has dado? Y yo creo que es válido no solamente para autismo, sino para cualquier niño que tenga un temor. Sí, hay que ir siempre poco a poco, mostrarse firmes, hacer esas repeticiones. Entonces yo creo que es pues una gran lección y esa convicción. Yo creo, Amanda, que es muy difícil, o sea, no sentirse a veces como que no decaer cuando uno lo ve angustiado. Entonces yo insisto en que esa convicción tuya de decir es que necesitamos que lo logre. Sí, yo creo que eso es fundamental ahí. Yo sí me he preguntado si está bien, ¿cierto? O sea, ¿está bien que yo haga eso o lo estoy maltratando? Yo me lo he llegado a preguntar, o sea, como maltrato sería a las malas, ¿sí? Maltrato sería a punta de regaños, de amenazas, lo tienes que hacer, ¿sí me entiendes? O sea, haciéndolo de mala manera, que probablemente también ocurra a veces, ¿sí? Que entre varios lo tienen que sostener. No, esa no es la forma, o sea, maltrato sería realmente que no se hiciera de esta manera gradual, ¿sí? Mírame que finalmente la prueba es que
ya lo que nos dices, o sea, uno en urgencias es que ¿quién cuenta esa historia? Es que ¿quién cuenta esa historia en urgencias? ¿Sí? A quemar ropa y permitir todo aquello. Entonces yo creo que esa es la mayor prueba de que hicieron antes fue muy buen trato, o sea, muy buen tratamiento, que es justamente lo opuesto a maltrato, o sea, fue un tratamiento excelente y fue el utilizar todos esos pasos. Entonces, de verdad, una vez más te felicito. Entonces, Amanda, o sea, yo creo que tienes demasiadas historias, todos son pequeños logros gigantes, todos, pero tienes algún pequeño logro gigante por resaltar. Bueno, uno, ahí como por contarles otro diferente y aprovechar, es la sacada de sangre. Nicolás ha tenido bastantes problemitas orgánicos, también de eso hablaremos, y ay Dios, o sea, le han tenido que sacar sangre muchas veces en la vida, entonces muy pequeñito, también empezábamos jugándole con una jeringuita, con un papel rojo dentro de la jeringa, lo chuzábamos un poquito, jugábamos todos los días a sacar la sangre, le mostrábamos videos, bueno, a punta de aproximaciones sucesivas, preparándolo. Y recuerdo mucho, estaba muy pequeño, por ahí de 4 añitos, que sí tocaba en ese momento que mi esposo lo sostuviera de una manera específica para que de verdad garantizara que se quedara quieto, que yo me sentara al frente de él y le tuviera muy quieto el brazo, porque también nos preocupaba que lo tuvieran que volver a chuzar, Ay, sí. que no sé qué. Entonces que se quedara con el brazo quieto, con la agujita quieta, para que le llenaran mientras tanto 15 tubitos de sangre. No. Entonces, y así, digamos que así más o menos empezó el proceso y desde hace por ahí 3 años, él con tranquilidad llega, se sienta para sacarse la sangre, digamos que es algo que haga hoy en día cada año. Él ya tiene claro lo que significa sacarse la sangre, nos dice que solito, llega y dice que se quiere sentar solo, que sí estemos ahí presentes, pero que se quiere sentar solo. Increíble. Y él mismo se dice al mismo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, y pide mirar todo, porque antes intentábamos decirle como no mires, no, él quiere mirar todo, entonces él mira la aguja, él mira, y de verdad se pone nervioso, pero él reconoce como esa sensación, sabe como que tiene que esperar, y ya, y pasa el proceso y listo. Eso es el pequeño logro gigante. Porque, pequeño. Pues yo soy como, me provoca como que mientras se la están sacando, como mírenlo. Claro. No, de verdad, excepcional me parece, increíble. Yo pienso pues que con eso podemos cerrar. Yo creo que sería animarlos a todos a utilizar las aproximaciones sucesivas, a tener esa convicción de que se puede, a creer en ustedes mismos, porque el adulto tiene que tener esa convicción de que puede apoyar a su hijo, creer que su hijo lo va a lograr y tener clarísimo que no es de un día para otro. Estas aproximaciones pueden durar semanas, meses o años. Hay que ser persistente. Así es. Entonces los animamos a utilizar este maravilloso ejemplo de Amanda, de que esto no es teoría, esto es de verdad pura práctica. Y bueno, entonces por aquí nos seguiremos viendo. Les recordamos suscribirse, también compartir estos episodios y bueno, y darnos ideas si quieren para otros episodios. Sí, déjenos los comentarios. Chao. Chao.